Yo, aún en apagones, aún en lo que sea, prefiero estar acá, prefiero estar con mi familia y prefiero luchar por salir adelante. No rendirme fácilmente, no irme del país, porque si se queda una Cuba desierta, ¿quién la va a echar adelante? ¿Y quién va a revertir esto? Entonces yo creo que hay que luchar por una Cuba mejor y nos toca a todos construirla a poco. Hay un hombre en Cuba que le debe la vida a su madre y que dedica esa vida a defender exactamente lo que la mató. Tiene 32 años, sobrevivió siendo un niño de 5 al naufragio en el que ella se ahogó tratando de sacarlo de la isla. Y hace unos meses, ya adulto, dijo algo increíble. Dijo que el mayor privilegio de su existencia no es haber vivido, ni haber tenido una madre capaz de morir por él. Su mayor privilegio, dijo, es que la gente lo llame de una sola manera: el niño de Fidel. Hoy es un hombre de traje y de palabra medida, carné del partido en el bolsillo, un asiento en el Parlamento, un salario que le firma el imperio empresarial de los militares. Viaja a España, viaja a México y sube a los escenarios a jurar que su país no es una ruina, que es un paraíso al que están asediando. Del niño que un día lloró delante del planeta entero no queda casi rastro. Queda un funcionario sereno, uno que llama patraña a los crímenes y le echa la culpa de todo al enemigo de siempre. Su nombre es Elian González. Su historia la conoces a medias, como la conoce medio mundo, aunque casi nadie recuerde ya cómo terminó, y termina en el lugar más incómodo que te puedas imaginar. Pero para entender cómo el huérfano del mar acabó convertido en el vocero de la orilla que lo dejó huérfano, hay que empezar por el principio. Por una madrugada de noviembre de 1999. Ella se llamaba Elizabeth Brotons Rodríguez. Era una muchacha de Cárdenas, en Matanzas, y tenía un hijo de 5 años. Como miles antes que ella y millones después, hizo la cuenta que hace medio país en algún momento de su vida. Quedarse era una condena lenta, irse era una apuesta contra el agua, y apostó. Se subió a un bote precario con su pareja, con su niño y con un grupo de gente que quería lo mismo que ella. Una vida del otro lado. Salieron de noche, sin más equipaje que el miedo y una cámara de neumático por si acaso. El bote no aguantó. En algún punto entre Cárdenas y la Florida, el mar se lo tragó. Murieron 11 personas esa noche. 11. Elizabeth fue una de ellas. Antes de hundirse, hizo lo único que le quedaba por hacer. Le amarró a su hijo esa cámara de neumático y lo empujó hacia la vida. Ella se quedó en el agua. El niño flotó. 2 días después, el 25 de noviembre, unos pescadores lo encontraron a la deriva frente a las costas de Florida. Un niño de 5 años, solo, agarrado a un flotador, en medio del océano, vivo de milagro, huérfano, sin saberlo todavía. Eso no fue un accidente cualquiera. Fue una madre eligiendo la muerte con tal de que su hijo tuviera una oportunidad. Quédate con ese gesto. Una mujer amarrando a su niño a un flotador antes de soltarse. Porque vamos a volver a él. Todo lo que viene después se mide contra esa cámara de neumático. Lo que pasó a continuación ya no fue una tragedia privada, fue una guerra. El niño quedó en Miami con unos tíos abuelos, Lázaro González y su familia. Ellos lo acogieron y decidieron que ese niño no volvía a Cuba ni amarrado. Del otro lado del estrecho estaba el padre, Juan Miguel, un mesero de Varadero que reclamaba a su hijo. Y detrás del padre, respaldándolo, empujándolo, poniéndolo en cadena nacional, estaba Fidel Castro en persona. Aquí conviene contar los hechos sin comprarle el cuento a nadie. Los parientes de Miami retuvieron al niño y pidieron para él asilo político. El padre, en Cuba, reclamó la patria potestad. Hubo una batalla legal larguísima. Tribunales, negociaciones entre gobiernos, la casa de Miami rodeada día y noche por la prensa del mundo entero. Y hubo un final que el mundo entero conoció. La madrugada del 22 de abril de 2000, agentes federales entraron por la fuerza en esa casa y sacaron al niño en brazos, a punta de fusil. En junio, el padre y el hijo bajaron juntos por la escalerilla de un avión en La Habana. Pero fíjate en una cosa que casi nunca se cuenta y que dice más que toda la campaña junta. El padre, Juan Miguel González, era mesero en un restaurante de Varadero. Un hombre común. Después de todo esto, después de servir de padre en el Gran Acto Nacional, Juan Miguel también terminó de diputado en la Asamblea. Padre e hijo.
Los dos, sentados en el parlamento del país, no es coincidencia, es cómo funciona. Al que sirve al símbolo, el sistema lo premia. Y a la familia entera la sube con él. Pero fíjate en lo que estaba pasando del lado cubano. Mientras se peleaba en los tribunales de Miami, Fidel entendió, antes que nadie, lo que tenía entre las manos. No tenía un caso de custodia, tenía un símbolo, y montó la maquinaria completa. Tribunas abiertas, marchas de 1 millón de personas, consignas, una plaza construida frente a la Oficina de Intereses Norteamericana, solo para esto. El regreso de aquel niño se convirtió en la última gran victoria propagandística del comandante. No volvió un hijo con su padre, volvió una bandera, y a esa bandera había que cuidarla. Al niño lo metieron en una escuela militar, la Camilo Cienfuegos, donde se formaban los futuros oficiales. Lo hicieron militante de la UJC, la Juventud Comunista. Lo pasearon del brazo de Fidel primero y de Raúl después, en cada acto donde hiciera falta un rostro joven que dijera que la revolución seguía viva. El niño náufrago se graduó de ingeniero industrial y el día de su graduación leyó una carta al comandante prometiendo luchar desde cualquier trinchera que le pidieran. Cuando Fidel murió, dijo que había sido como un padre que después se hizo su amigo. Hasta aquí, Elian González es una víctima. Y quiero que esto quede clarísimo, porque es la línea que lo divide todo. Un niño de 5 años no elige el bote donde lo suben, no elige el país donde crece, ni la bandera que le ponen en las manos, no elige al viejo de uniforme que lo sienta en sus piernas y lo enseña al país como un trofeo. A ese niño no se le reprocha absolutamente nada. Era un huérfano, en manos de una máquina que lo usó. Punto. Pero ese niño creció y el 6 de diciembre de 2011 cumplió 18 años. Desde ese día, cada palabra que sale de su boca es una decisión suya. Un hombre adulto, libre, con un pasaporte que le permite viajar, con una cabeza para pensar por sí mismo, y miren lo que decidió hacer con esa libertad. Decidió, en agosto de 2020, sacar su carné del PCC, el Partido Comunista. Y no lo sacó un día cualquiera. Escogió el 13 de agosto, el cumpleaños de Fidel, y le dedicó su militancia al muerto. Decidió en 2023 aceptar un escaño de diputado en la Asamblea Nacional por su municipio Cárdenas. En esas elecciones cubanas, donde hay exactamente el mismo número de candidatos que de asientos, decidió trabajar como director asistente de una empresa llamada AT Comercial Varadero. Y esa empresa no es una tienda cualquiera, está subordinada a Gaesa, el conglomerado militar que controla los hoteles, las divisas, las remesas, casi toda la economía de la isla, mientras el pueblo hace cola por el pan. El niño que sobrevivió al mar hoy cobra un sueldo del imperio empresarial de los generales. Y decidió algo más difícil todavía. Decidió agarrar el micrófono. Porque un hombre atrapado, uno que se queda callado para sobrevivir, se entiende. En Cuba hay millones así. Pero Elian no se queda callado. Elian viaja. Elian sube a los aviones que su madre no pudo pagar. Cruza el Atlántico. Se planta en México. Se planta en España. Y usa esos escenarios para defender, a capa y espada, con entusiasmo, sin que nadie lo obligue, el mismo sistema del que su madre lo sacaba en brazos. Escúchalo. En octubre de 2025, en Ciudad de México, dijo que el gobierno cubano no comete grandes errores. En una isla con apagones de 20 horas, con hospitales sin medicinas, con un éxodo de más de 1 millón de personas en 3 años, el diputado no encontró un solo error que señalar. Le preguntaron directamente por las fallas del gobierno y respondió: ojalá supiese qué hay que hacer para salir de esta situación. Toda la culpa, dijo, la tiene el embargo. Lo llamó un asedio medieval, brutal, sin ninguna legitimidad. Habló de un triple asedio como nunca. Ni la baja productividad, ni la economía centralizada, ni 60 años de decisiones fallidas. El embargo, solo el embargo. Todo eso, dirá alguno, es política. Y en política, cada quien defiende su bando. Pero hay una línea donde la política se acaba y empieza otra cosa. En mayo de 2026, el Departamento de Justicia norteamericano acusó a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. 4 hombres muertos en el aire. Un hecho documentado, y Elian salió a llamar esa acusación patraña. Una palabra, 4 muertos convertidos en patraña por el mismo hombre que sobrevivió a una tragedia en ese mismo estrecho. Todavía hubo más. En una entrevista,
el ingeniero industrial, afirmó que antes de 1959 en Cuba no existían grandes artistas ni deportistas, que la grandeza cultural del país empezó con el socialismo y de un plumazo borró a Lecuona, a Benny Moré, a Capablanca, al Kid Chocolate, borró la Cuba entera que existió antes de que naciera su comandante. Ese es el nivel de fidelidad. No calla incómodo, reescribe la historia de memoria, y entonces, encima de todo eso, viene la frase, la que resume al personaje mejor que cualquier cosa que yo pueda decir. Elian González, ya adulto y por su propia voluntad, dice que su mayor privilegio en la vida es que lo llamen el niño de Fidel. Que ese es textual el mayor privilegio que le dejó aquella amistad. No el hijo de Elizabeth, no el hijo de la mujer que se ahogó por darle un futuro. El niño de Fidel. Ahí está el hombre completo. Y fíjate bien en el matiz, porque es lo que hace esta historia distinta a todas las demás. Uno podría pensar que es un rehén, que dice lo que le mandan, porque no le queda de otra. Pero no. Elian no es un preso que repite la consigna con una pistola en la nuca. Es un militante convencido. Es un hombre libre de irse. Viaja a España, se baja en un aeropuerto europeo, podría no volver, como han hecho tantos que tenían mucho menos que él, y sin embargo, regresa siempre, por su propia voluntad, a defender la cárcel de la que su madre lo sacó muerta. Y cada vez que puede escoger, escoge lo mismo. Escoge el carné. Escoge el discurso, escoge el avión de vuelta, y hay que decir de qué cárcel estamos hablando, porque no es una abstracción. Elizabeth Brotons no huía de un régimen en teoría, huía de este país concreto, el de las pensiones de $5 al mes, el de los apagones que dejan a un hospital a oscuras, con un niño en el quirófano, el de las colas que empiezan de madrugada, el del millón de personas que se ha ido en balsa, en avión, por Nicaragua, por el Darién, por donde sea, huía de esto, con su hijo de 5 años en brazos, y tenía razón, tenía toda la razón del mundo, porque 25 años después, la gente sigue haciendo exactamente lo que ella hizo aquella madrugada, tirándose al mar por lo mismo. Su hijo, en cambio, se levanta cada mañana a jurar que esto es un paraíso asediado. Le da la espalda a la razón de su madre todos los días y encima cobra por hacerlo. Ahora seamos justos con él, porque el canal no idealiza a nadie, ni siquiera para condenarlo. Elian no es un monstruo, no mató a nadie, no robó nada que sepamos, no hay yates ni escándalos, es algo más triste y más pequeño. Es un hombre al que le robaron la biografía a los 5 años y que, cuando tuvo edad para escribir la suya propia, escogió que se la siguiera dictando el que se la había quitado. Eligió estar donde está, se beneficia de estar donde está. Y esa elección, hecha por un adulto libre, sí se juzga. Porque aquí funciona una regla vieja, la de siempre. El sistema no cría hijos, cría símbolos, y a un símbolo lo alimenta mientras sirve. Le da la escuela, le da el carné, le da el escaño, le da el sueldo de los generales, le da los aviones para pasear la bandera por el mundo, a cambio de una sola cosa, que nunca, jamás diga en voz alta que su madre tenía razón. Y aquí está lo más amargo de todo. A Elian no lo castiga nadie. Sigue cómodo con su cargo y su sueldo. Pero hay algo que sí lo alcanza. Este verano, en la Semana Negra de Gijón, en España, subió a hablar de la revolución junto al nieto de Fidel, ante unas 350 personas. Y en pleno acto, una muchacha cubana de su misma generación, Adelainis Castán, se puso de pie y le gritó una sola palabra: asesinos. Después cantó Patria y Vida. Se la llevaron del salón, pero el grito ya había quedado. Y ese grito es la clave de todo, porque esa muchacha es exactamente lo que Elian pudo haber sido, y no fue. Una joven cubana que miró al mismo régimen y decidió plantársele de frente. Nacieron en la misma isla, en los mismos años, con la misma edad. Ella eligió enfrentarlo, él eligió servirlo. Su mayor privilegio, dice, es ser el niño de Fidel. A los 5 años, a Elian lo secuestró primero el mar, después una batalla que no entendía y al final una campaña que lo convirtió en trofeo. De aquello no tuvo la culpa. A los 32 ya nadie tiene que secuestrarlo. Se queda solo. Escoge quedarse.
Y esa es la victoria más cruel que le sacó el castrismo. No la de haberlo traído de vuelta en aquel avión, sino la de haberlo convencido con el tiempo y con el cariño de un abuelo postizo de uniforme verde de que su madre se equivocó. Elizabeth Brotons murió por sacarlo de aquí. Su hijo dedicó su vida de hombre a demostrarle cada día que fue en vano. Y esa es la pregunta con la que te dejo. La única que importa cuando Elian recorre el mundo con el micrófono defendiendo al gobierno de que su madre lo sacó muerta. ¿A quién está representando de verdad? ¿A Elizabeth, que se ahogó buscándole la libertad, o a los que se la quitaron? Si llegaste hasta este punto sin morir de impotencia, comenta qué opinas de este personaje.